Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. En el siniestro ranking de las mujeres asesinas en serie, la japonesa Miyuki Ishikawa, conocida como la partera del demonio, ocupa un modesto quinto lugar, con 103 víctimas comprobadas, muchas menos que las 650 de Sveret Batory, la condesa sangrienta, las 300 de Katerina Madan Popova, los 177 muertos que cuentan saber Mariam, la mujer Rasputin Soulakiotis, y los 128 de Olga, la condesa Konstantinovna Briskov. Sin embargo, si se tiene en cuenta quiénes fueron sus víctimas, la partera Ishikawa queda merecidamente a la cabeza de la escala del horror. Los que mató fueron niños recién nacidos a los que debía asistir y cuidar en la maternidad donde trabajó durante 8 años, entre los años de 1940 y de 1948. Cuando fue descubierta, no negó esas muertes, pero hizo una pequeñísima salvedad. Dijo que ella no había matado a esos niños, sino que los había dejado morir, lo que a su juicio era una cosa totalmente diferente. También llegó a asegurar que lo había hecho por 2 razones de peso, que eran aliviarles la existencia a unos padres que no podían mantenerlos y evitarles a esos bebés el dolor de crecer abandonados y acosados por las privaciones. En otras palabras, que había actuado de aquella manera movida por la piedad hacia aquellos bebés. Aunque resulta increíble, con esos argumentos se ganó la simpatía de buena parte de la opinión pública en un Japón que vivía en las privaciones de la guerra y luego de la derrota en la posguerra convenció a los jueces para que le impusieran una condena totalmente irrisoria que ni siquiera llegó a cumplir por completo. Y por último, abrió un debate político y social que llevó a la promulgación de la primera ley del aborto en el país nipón. Si os gusta este vídeo, dad un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, indudablemente suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Miyuki Ishikawa, nacida Miyuki Omaru o Komaru, nació en el pueblo de Honjo, en la prefectura de Miyazaki, el 5 de febrero de 1897. En 1914 se mudó a Tokio, donde se graduó en la Universidad Imperial de Tokio como partera el 30 de septiembre de 1919. Ese mismo año se casó con Taseki Ishikawa, 3 años mayor que ella, originario de la prefectura de Ibaraki. Takeshi, que era un ex sargento de Kenpeitai y oficial de policía, ayudó en el trabajo de partería de su esposa sin un trabajo regular. Debido a que Miyuki se había sometido a una histerectomía, el matrimonio no tuvo hijos biológicos. Aún así, la pareja crió a un niño del matrimonio anterior de Takeshi y acabó adoptando a otros 3 hijos, 2 niños y una niña. Bautizada como la partera del demonio, fue directora del hospital de maternidad Kotobuki en Yanagicho, Shinjuku, pero después la consideraron matrona, aunque no existía una licencia de esa profesión en ese momento en Japón. Tiempo después, Miyuki comenzó a dirigir una casa de maternidad llamada Tokobuki Sanin, ocupando algunos puestos importantes en varias asociaciones de parteras. En abril de 1947 se presentó a las elecciones de miembros de la asamblea del barrio de Shinjuku, sin tener ningún tipo de éxito. A finales de la década de 1940, durante la posguerra, muchos bebés fueron criados en Kotobuki Sanin. La mayoría nacían fuera del matrimonio y sus madres biológicas eran demasiado pobres para criarlos de manera adecuada. Debido a la disminución de padres adoptivos, Ishikawa optó por descuidar a numerosos bebés, muchos de los cuales murieron como consecuencia directa. Casi todas las demás parteras empleadas por Ishikawa estaban indignadas por esta terrible práctica y acabaron renunciando a sus puestos antes de ser cómplices de algo tan cruel. Al mismo tiempo, Ishikawa también intentó obtener un pago por dichos asesinatos. Ella y Takeshi solicitaron grandes sumas de dinero a los padres, alegando que sería menor que el gasto de criar a sus hijos no deseado. El médico Shiro Nakayama también fue cómplice de este plan y ayudó a la pareja falsificando certificados de defunción. De esta manera, la partera del demonio contó con la asistencia de su marido y otros 3 cómplices para perpetrar sus crímenes, ante la vista gorda de las autoridades sanitarias de Yanagicho, la localidad donde trabajaba, que no dudaron en aceptar sobornos para encubrir sus maniobras. Le descubrieron después de 8 años de actuar con total impunidad fue gracias al olfato de 2 policías que se fijaron en los movimientos extraños de un funebrero. De esta manera, el 12 de enero de 1947
1948, dos detectives del departamento de policía de Waseda allanaron la casa de Nagasaki Ryutaro, de unos 58 años de edad por aquel entonces, empleado de una funeraria a quien tenían bajo vigilancia luego de notar que periódicamente llegaba con unas cajas de madera de contenido bastante enigmático. En el momento de la requisa encontraron que guardaba 5 en una habitación del fondo de la vivienda y al abrirlas casi se desmayan del espanto por lo que allí habían visto, pues dentro de cada una de ellas había un bebé muerto. Interrogado allí mismo, el hombre llegó a revelar que las cajas provenían de la maternidad del hospital Kotobuki y que su trabajo era llevarlas al crematorio. Más tarde, en la comisaría donde lo llevaron en calidad de detenido, Ryutaro se quebró y confesó que había hecho lo mismo con más de 30 cajas y que por cada cadáver que cremaba recibía la suma de unos 500 yenes. Mientras el funebrero hablaba hasta por los codos con sus interrogadores, el forense Waseda estaba realizando las autopsias de los 5 cuerpos y determinó que los bebés no tenían comida en sus estómagos, sus pulmones mostraban síntomas de neumonía y sus cuerpos estaban bastante desnutridos, es decir, que habían muerto por abandono y su muerte indudablemente había sido algo intencional. Con los resultados de las autopsias ante sus ojos, los detectives tuvieron la certeza de que se encontraban ante 5 asesinatos y que Ryurato era el último eslabón de una cadena de criminales que partía del hospital Kotobuki y terminaba en el crematorio. El 15 de enero se presentaron en la maternidad y detuvieron a la partera Miyuki Ishikawa, señalada por el funebrero como quien le entregaba las cajas con los cuerpos de aquellos bebés. Más tarde detuvieron al médico Taseki Ishikawa, al director del hospital Shiro Nakayama y a uno de sus asistentes, Kishi Masako. En ese momento 7 bebés sobrevivían en Kotobuki Sanin, pero 2 murieron poco después. La sección de salud pública y bienestar del cuartel general SCAP y el distrito del gobierno militar de Tokio Kanagawa también enviaron agentes al lugar. Al interrogarlos descubrieron todos los engranajes de un horroroso mecanismo criminal que venía funcionando de manera aceitada desde hacía casi una década. En el interrogatorio, Miyuki Ishikawa confesó todo con lujo de detalles. Contó que había comenzado a trabajar en la maternidad del hospital en el año de 1940, donde oficiaba a la vez como directora y partera. Una de las tareas de Miyuki consistía en revisar los reportes sobre los padres de los bebés que nacían en la maternidad y sus antecedentes, y así descubrió que muchos de ellos no contaban con recursos para mantener a sus hijos y que la tasa de abandono era altísima. Frente a los interrogadores, explicó que su primera intención había sido encontrar padres adoptivos para aquellos bebés, consultando con organizaciones de caridad y servicios sociales, pero que los resultados habían sido casi nulos, haciendo imposible realizar dicha acción, ya que en un país empobrecido por la guerra casi no había parejas en condiciones de adoptar. El futuro de esos bebés, les dijo a los policías, era la orfandad, el abandono, el hambre y una vida plagada de privaciones y dolores, algo que a ella le dolía en el alma y que no estaba dispuesta a tolerar de ninguna de las maneras. De esta manera, y sin encontrar otro tipo de salida, decidió que lo mejor para esos bebés en futuro era la muerte e ideó un plan: dejarlos morir para que ellos no sufrieran. Su modus operandi era negar el cuidado a los recién nacidos hasta que morían de hambre y de sed, o agotados por los continuos llantos que los debilitaban, y en algún caso los sofocaban hasta morir por asfixia. Pero ella no podía hacer todo sola, de modo que convenció a su marido y el director Shiro Nakayama para que firmaran los certificados de defunción de los bebés falseando la realidad, ya que en los papeles esos bebés nunca habían nacido, sino que habían muerto antes de nacer o durante el parto. Por otra parte, el asistente Kishi Masako conocía el mecanismo y colaboraba con ellos. Aún así, estaba el problema de las autoridades, ya que éstas podrían darse cuenta y comenzar una investigación sobre la alta tasa de mortalidad que se registraba en la maternidad. Para que esto no sucediera, Masako se encargaba de sobornarles, pero para eso hacía falta dinero, y la partera del demonio y sus cómplices idearon la forma de conseguirlo. A los padres desesperados y las madres solteras dispuestos a abandonar a sus hijos recién nacidos o por nacer, la partera del demonio les ofrecía una solución bastante simple, que era, a cambio de 4.000 yenes, ella les sacaría de encima la carga imposible de mantener a sus hijos. Para eso contaba con un argumento bastante lógico para Miyuki, ya que les decía que esa suma, que si se esforzaban podrían conseguir, era irrisoria comparada con el costo de alimentar, vestir y educar a un niño. En su confesión, Miyuki Ishikawa explicó que no lo hacía con fines de lucro, porque igual les prestaba el servicio a quienes respondían que no podían pagar dicha cantidad. De esos 4.000 yenes, detalló, 3.500 se iban en soborno y 500 eran para pagarle al funebrero.
Ni ella ni sus cómplices se guardaban ni un solo yen de todo lo que recibían. Mientras tanto, la magnitud de la operación criminal montada por la partera y sus cómplices iba quedando poco a poco al descubierto. Siguiendo las indicaciones de Miyuki, el resto de los participantes del plan, la policía encontró los restos óseos de unos 40 bebés esparcidos en diferentes lugares del barrio Shijuku y otra treintena de esqueletos más en un templo. La gran cantidad de cadáveres recuperados y el lapso de tiempo durante el cual se cometieron los asesinatos dificultaron a las autoridades determinar el número exacto de las víctimas. Aún así, sumados los que habían sido incinerados por el funebrero Ryutaro, la cantidad de bebés asesinados llegó a 103, aunque había otros cálculos que no estaban corroborados en la causa judicial y que llegaban a la cifra de 169. En el tribunal, la fiscalía afirmó que la pareja había asesinado al menos a 27 bebés de 84 muertes entre abril de 1946 y enero de 1948. En el juicio, Miyuki Ishikawa admitió todas las muertes, pero se defendió acusando a los padres de ser responsables de haber llegado a dicha situación. Contra lo que se podría pensar, el argumento de la partera del demonio tuvo muy buena recepción en la opinión pública y en no pocos medios de comunicación que defendieron su postura. De esta manera, algunas personas como Musei Tokugawa apoyaron dicha afirmación. Del otro lado, una de las principales detractoras del accionar de la matrona asesina y sus cómplices fue la novelista Yoriko Miyamoto y Michiko Fujiwara, enfermera y política, que sostuvieron que los crímenes que habían cometido implicaban además actos de discriminación hacia los más pobres, una suerte de eugenesia destinada a perfeccionar la especie eliminando a seres inferiores, solo por el hecho de proceder de familias con pocos recursos. El raid asesino de Ishigawaka también contaba con antecedentes que casi no habían tenido consecuencias legales, como el de los pobladores de Itabashi, acusados de asesinar a 41 niños en los primeros años de la década de los 30, y el de Hatsutaro Kawamata, acusado de los homicidios de 25 niños. Por otra parte, los casos de infanticidio por el padre habían sido considerados como lesión corporal por el resultado de muerte bajo el Código Penal de Japón hasta 1907. El gobierno japonés no había prácticamente actuado frente a esos crímenes, porque en el sistema legal de aquellos momentos en Japón los recién nacidos no tenían derechos. De acuerdo con el Código Penal de 1903, se consideraban como infanticidios solo aquellos casos donde el niño recibía una herida que tenía consecuencias mortales. No era el caso de Ishikawa y sus cómplices, que según esa lectura no habían matado, sino dejado morir. Con ese marco legal, el Tribunal del Distrito de Tokio consideró sus crímenes como homicidios por omisión y sentenció a la partera a 8 años de prisión y penó con solo 4 años a sus cómplices. No llegaron a cumplir la totalidad de las condenas porque en 1952, tras una apelación, un tribunal superior las redujo a la mitad. Los infanticidios de Miyuki Ishikawa también tuvieron consecuencias en la legislación japonesa. Varios intelectuales, como el doctor Takashi Hayashi, Takataro Kigi y el político Tamayo Miyagi, abogaron porque el gobierno japonés comenzara a considerar la legalización del aborto en Japón para prevenir la recurrencia de tales incidentes. Esto llevó a que el gobierno considerara legalizar el aborto por razones económicas, debido al número de niños no deseados que nacían en el país en aquellos momentos. El 13 de julio de 1948 se sancionó la Ley de Protección contra el Cuerpo de la Madre, una norma que también estableció un sistema nacional de exámenes para parteras. Casi un año más tarde, el 24 de junio de 1949, entró en vigencia la Ley de Abortos por razones económicas. La normativa, sin embargo, no tenía ninguna relación con dar a las mujeres más control sobre su salud reproductiva, sino que se trataba de prevenir el nacimiento de personas consideradas inferiores, como había sostenido la escritora Yoriko Miyamoto durante el juicio de la partera del demonio. El artículo primero de la ley estipulaba que su objetivo era impedir el nacimiento de descendientes inferiores desde el punto de vista eugenésico y proteger también la vida y la salud de la madre. En 1969, Ishikawa fue entrevistada por la revista Shukan Shincho, donde se declaró inocente de los asesinatos. Tras cumplir una condena, comenzó a trabajar vendiendo jabón, crema y pescado. En el momento de la entrevista, Tasheki ya había fallecido e
Ishikawa dirigía una inmobiliaria en Tokio y se jactó de haberse construido una gran tumba 2 años antes. Su ex abogado calculó que había ganado unos 100 millones de yenes. El nombre y la dirección de Ishikawa, la misma que la de Kotobuki Sanin, figuraban en directorios telefónicos entre 1954 y 1987. Además, su nombre figuraba en las listas de la industria como representante de un agente inmobiliario llamado Asahi Shoji, cuya dirección también era la misma que la de Kotobuki Sanin, hasta finales de 1986. Y aquí finalizaría este vídeo. Sinceramente, es uno de los vídeos más terribles que he visto por el simple hecho de que no solo se asesinaron a niños, o más bien se dejaron morir, que en este caso para mí es prácticamente lo mismo, que ya esto es bastante terrible, sino el hecho de que en la sociedad japonesa pues no se le dio la importancia suficiente para darle una condena suficiente, pero no solo en la sociedad, sino también a nivel legal. Y me parece bastante terrible que la decisión final sea poner un aborto por temas económicos para reducir estos casos, en vez de pensar pues en endurecer las penas por una parte, y si se pone el aborto, que uno puede estar en contra o a favor, en todo caso tendría que ponerse por otro tipo de medidas, no por unas medidas tan eugenésicas que realmente te crea rechazo si lo piensas detenidamente, aunque puedas estar de acuerdo con el aborto o no. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y por favor dejadme en la cajita de comentarios qué es lo que pensáis del tema. Muchas gracias y hasta la próxima.